Hola, bienvenidos a otro programa de Es la Economía, el programa que utilizamos para defendernos de esos economistas que dicen que nos tienen que pasar maldades porque lo dictan las leyes del mercado. Bueno, pues aquí venimos a aprender, pero no aprender por amor al arte solamente, sino también para saber defendernos. Y bueno, estamos en nuestro segundo programa. En el anterior hicimos una introducción a esto de qué es la economía, que nos va a repasar Fito, que es el profe que hemos traído aquí, el ex profe que hemos tenido en el María Guerrero, que ahora hemos traído aquí para que nos enseñe, esta vez sin horarios, sin faltas y sin quitarnos la evaluación continua por llegar tarde. Y menos mal, porque hoy ha habido algún retrasillo entre los exalumnos. Y nada, hoy vamos a abordar pues básicamente las corrientes económicas que nos han gobernado, que han influido y que siguen influyendo en nuestra vida cotidiana, y para ello estamos hoy aquí. Así que no entretengo más y empezamos con la segunda parte de nuestro curso, que es la economía. Estupendo, gracias Darío. Un pequeño repaso del primer programa, de la primera píldora, porque esto es un intento de hacer un manual de autodefensa económica, ¿no? Decíamos, ¿no? Para defendernos de la economía y de los economistas del sistema, ¿no? En el primer programa era un poco de introducción y, como todo, en esa introducción había que hablar de metodología. Por ejemplo, había que hablar del método científico, que es este método de abstraerse, digamos, de convertir la realidad en un plano, en una foto, como la que tenemos atrás, ¿no? Una foto de Villalba, donde desaparecen muchos detalles, pero se supone que aparece lo principal, ¿no? Y en ese programa hablábamos de confusiones que tiene mucha gente, incluso alumnos universitarios, porque la palabra economía se suele usar de tres formas, a veces combinadas de manera no honesta intelectualmente. Por ejemplo, hay una forma de hablar cotidiana que es economía como economizar. Vamos a hacer economía, vamos a comprarnos un coche más económico, esta calefacción es más económica, ¿no? Vale, eso es podríamos llamarle una materia administrativa que tiene interés, por supuesto, pero que no tiene gran profundidad teórica en el sentido de analizar lo que hay detrás de economizar, ¿no? ¿Qué es esa construcción social que es la economía? La segunda forma es hablar de la economía real. La economía de Villalba, la economía de España, la economía de la Unión Europea, la economía mundial, la economía de la Europa en el siglo XV, ¿no? Pero hay una tercera forma, que son las teorías económicas, decíamos, que intentan interpretar esa economía real, porque la economía real por sí misma, pues que no se interpreta, ¿no? Y siempre se va a interpretar a través de un bisturí, a través de una lupa, a través de un instrumento, que es una teoría. Y obviamente en esa teoría pues hay muchos aspectos de esa realidad que se simplifican, que aparecen, y otros que se resaltan. Y también la posibilidad de meter, lógicamente, y cuestiones ideológicas, políticas, sociales, ¿no? En el primer programa, en la primera píldora, también hablábamos de tres aspectos que han estado siempre presentes en todas las economías, en la producción de la vida material de las sociedades, ¿no? En todas, absolutamente en todas. Hablábamos de la producción, lógicamente, ¿no? Material e inmaterial, aunque ya ahí si nos metiéramos sería profundizar en otro tema. Hablábamos también de quién se queda la producción, es decir, cómo se distribuye, cómo se reparte en cada sociedad, quién se apropia de ella también, porque a veces es una distribución comunal, otra vez es una distribución violenta, ¿no? O mayoritariamente en las sociedades de clase una distribución violenta. Esta propiedad es mía, este producto es mío. Y luego hablábamos también de cómo se consume. Bien, eso ha estado en todas las sociedades. Al contrario de lo que a lo mejor mucha gente, cuando le preguntas qué es economía, pues te habla rápidamente de la bolsa, del dinero, tal. Bueno, eso es muy importante porque son añadidos que aparecen recientemente, además muy recientemente en la historia de la humanidad, a ese esquema básico, ¿no? Digamos, el primer añadido, o primer grano, es el comercio. Hablábamos también en esa primera píldora de cómo se desarrollan los primeros comercios silenciosos a lo largo de las ceremoniales. Todo el mundo creo que sabe que el comercio, incluso hasta hace muy poco tiempo, y todavía hoy tenía una forma de trueque, y el comercio, por ejemplo, por ir muy rápidamente, pues da lugar también a otro elemento clave de la economía actual, que es el dinero. O sea, el comercio desarrollado hace nacer el dinero, y el dinero provoca que el comercio se desarrolle todavía más, ¿no? Yo os he traído, no es por ser nostálgico, para hacer una reflexión de por qué es importante tener una teoría económica, por qué en la economía capitalista, que es tremendamente complejo, es importante analizar, porque no es una economía visible, lo decíamos también en el primer programa, es decir, nosotros salimos ahora mismo por Villalba, damos un paseo, observamos, anotamos lo que vemos o lo que creemos que vemos,
o lo que nuestra cabeza está preparada para ver, y no podemos tener un análisis real de la economía. Podríamos preguntar dónde están los campos de petróleo, ¿no? En Villalba, dónde están las minas, dónde están las siderurgias, dónde están las metalurgias, ¿no? Y entonces esa teoría es tan importante porque si no, lo que se nos impone es normalmente una ideología del sistema, la lógica con la que todos los sistemas machacan para crear un enorme aparato conceptual que tape las realidades. Los sistemas que quieren tapar las realidades porque tienen mucho que tapar. Entonces yo, en el año 2008... Bueno, una cosilla, no, se me olvidó presentarnos y perdón. Está René con nosotros otra vez, que es un exalumno tuyo, y yo, Darío, que también lo soy. Y Monty en los mandos, que no fue alumno, pero fue coprofesor contigo en el curso, por lo menos en el que yo estuve. Y lo que vas a leer ahora son respuestas de tus alumnos. Espero que no tengas la mala leche de decir. No, son de anónimas. Quiénes. Muy son bien. Anónimas. Eso esperaba. Año 2008. La crisis ya se manifestaba. Estábamos hablando, principio de curso, octubre, antes de empezar las clases. A veces hacíamos un trabajo de grupos, en teoría sin saber nada de economía, para poder explicitar lo que teníamos en la cabeza, porque la premisa es que todos, entre comillas, sabemos de economía o tenemos dentro de la cabeza un modelo económico, ¿no? Normalmente el del sistema, normalmente un pequeño economista muerto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la pregunta era ¿por qué se ha producido la crisis? Y leo algunas respuestas de los grupos de trabajo. Por subir los precios, por la burbuja inmobiliaria, porque la gente vive por encima de sus posibilidades, por la subida del petróleo, por los préstamos basura, por la subida de precio, por el aumento del precio del petróleo, por el conflicto del petróleo, porque Zapatero no sabe gobernar, por la inversión en la bolsa, por la continuidad de la Guerra Fría, por la caída de la bolsa y la subida del petróleo, por la subida del petróleo, por la desigualdad de salarios y los precios, cuando suben los precios y bajan los salarios, por la bolsa, volvían a repetir, por el petróleo, la vivienda, las hipotecas, los bancos, Estados Unidos, la guerra de Irak. Es decir, había una serie de contestaciones que se correspondían a lo que se debatía en la prensa, en los cuartos de estar de casa, donde se hace economía y se debate, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos en este intento que intentar profundizar y analizar la realidad económica y buscar una teoría que nos convenza y que nos sirva para tener ese cuchillo para diseccionar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar hablando un poco de las teorías económicas o las construcciones económicas que consideramos o que yo considero más importantes, ¿no? Más importantes... ¿Cuál ha sido este criterio para elegirlas? A eso iba, ¿no? Pero básicamente el criterio ha sido aquellas teorías económicas que han construido realidad. Es decir, no un profesor dijo una cosa muy interesante, sino ese que dijo una cosa muy interesante fue además el primer ministro, ¿no? Colbert. Mandó Florida Blanca, cambió las realidades políticas, Keynes fue alto funcionario, ¿no? O hizo que sus teorías fueron las que gobernaron, las que cambiaron y las que construyeron realidad. Dejamos de lado muchísimas teorías económicas que son interesantes, simpáticas, divertidas, pero que son más para especialistas, ¿no? Aunque haré alguna referencia en algún momento a esto, ¿no? Pero dando un pasito de atrás a tu pregunta, ¿no? Todas las teorías económicas han intentado interpretar, entender y a veces también ocultar la realidad, porque la economía tiene un enorme papel ideológico, más probablemente que otras materias, porque si se entiende la economía, se entiende el núcleo central de un sistema, cómo funciona, ¿no? Y entonces, por eso, sobre la economía, también lo decíamos en el primer programa, hay construido un gigantesco edificio pues de falsificaciones, mistificaciones y mentiras descaradas, ¿no? Bueno, teorías económicas. Antes de entrar en las 6 de las que vamos a hablar en diferentes programas, intentaremos que sea con suficiente profundidad para sacar conclusiones, no para ser eruditos, ¿no? Que no lo somos además. En todas las sociedades humanas han existido teorías económicas, es decir, formas de interpretar la realidad de producción en todas. Pensamientos sobre cómo producir, cómo hay que repartir, qué hay que hacer, cómo no hay que hacer, cuánto vale lo producido. Es decir, no hay ninguna sociedad humana que no haya tenido una teoría, empezando por la primera sociedad humana, que es lo que llamamos la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, la sociedad de caza, pesca, recolección, básicamente, nómada o no nómada, según las zonas, que ha durado prácticamente el 99% de la historia de la humanidad y que fue un sistema económico no relacionado como sistema, es decir,
la vida se centraba en una pequeña comarca, en una pequeña tribu, en relación con pequeñas tribus cercanas, ¿no? Y en esas sociedades, en todos los continentes, pues la teoría económica vigente era la religión. No, la religión tiene a veces ventajas para explicar cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque no se suele poner en cuestión, por lo menos en público, y además a veces está llena de leyendas interesantes. Entonces, por ejemplo, en todas las sociedades humanas primitivas de comunidad de bienes existen lo que llamamos religiones animistas, que alguna gente hace años pues se reía de ellos, los misioneros también se rieron. Es que esta gente cree en la montaña, esta gente cree en el río, esta gente cree en los bosques, en los espíritus, en la lluvia, ¿no? Entonces las religiones animistas pues eran doctrinas ajustadas, como todas las doctrinas económicas, a la situación en que vivían y a cómo había que comportarse en la producción. Es decir, eran normas, no solo las religiones animistas, sino luego religiones también posteriores, ¿no? Esas religiones, pues por ejemplo, decían cosas tan tremendamente raras como no hay que ensuciar el agua del río, no hay que cazar más de lo que te vas a comer, si en caso de cazar no caces en esta época una hembra preñada, ¿no? Y lo vestían como sentimientos, pensamientos religiosos, pero eran pensamientos económicos, ¿no? Incluso si ya te trasladas a religiones como la judía o como la religión hinduista, ¿no? Pues los preceptos, esto lo cuenta muy bien Harris, ¿no? Los preceptos de no comer carne de cerdo, que se nos contó durante mucho tiempo, que era por la triquinosis, como si el resto de las carnes no tuvieran enfermedades también, y era básicamente porque el cerdo es un animal que compite con la comida humana. El cerdo come lo que una persona, a los cerdos se les cocina, ¿no? Para que coman. Y entonces no tenía sentido en una zona como lo que hoy es Palestina tener cerdos que costaban muchísimo, que era comida para ricos, cuando las cabras, comiendo lo que había por el monte, los rastrojos que nadie quería, pues daban más alimento, daban leche y tal. Y entonces era una cuestión era un lujo prohibido, ¿no? Claro, era decir, no alimentes con lo que podría alimentarse una persona a un animal para luego que te lo puedas comer solo tú, que tienes no tiene sentido en una economía social ese desperdicio social, incluso era una medida claramente social. O la más simpática el carácter sagrado de las vacas en la India, ¿no? Las vacas, no los bueyes. Y que eso también se explicaba durante mucho tiempo. Además hay historias de insurrecciones cuando en algún momento de la modernización capitalista de la India pues intenta suprimir el carácter sagrado de las vacas y hay revoluciones de los pobres. ¿Por qué? Porque al ser la vaca sagrada quiere decir que no la puedes maltratar, que si se mete en tu tierra y se come tu pasto de los ricos no la puedes echar, que no la roban porque es un pecado considerado casi de pena de muerte. Y entonces los pobres que tenían pocas vaquitas, que no tenían tierra, pues las soltaban para que comieran en cualquier lado y han defendido, ya digo, con revoluciones, con muertos, con insurrecciones populares, cada vez que se ha intentado prohibir el carácter sagrado de las vacas, ¿no? De hecho, hoy en día hay como un resurgir nacionalista, ¿no?, en torno a la simbología de la protección de lo que serían las vacas, y principalmente podríamos decir que viene esa parte de la población de desposeídos, ¿no? Cuales no encuentran otro símbolo al que agarrarse y otra excusa para poder ganar cierta relevancia política que no sea defendiendo este tipo de simbolismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, además es una reacción nacionalista hindú que es muy jodida, por ejemplo, contra los musulmanes, sí, pero que, por ejemplo, contra los evangelistas que están llegando a la India, a mí me parece que es bastante útil, ¿no?, a la hora de mantener unas creencias sociales que no sean tan destructivas socialmente, ¿no?, que estamos viendo en Latinoamérica, claro, en Brasil, por ejemplo, como estas religiones que encajan muy bien en el sistema capitalista, pues al final son una forma de allanar terreno, ¿no?, para estas lógicas pues de depredación del capital, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado esta primera parte, siempre hay teorías. Esas teorías en las sociedades más sencillas, no en el sentido de que sean simples, porque a veces tenemos una prepotencia de considerar que una sociedad cazadora, recolectora, productora de pocas cosas era simple, y no lo era, en absoluto, no lo es, porque todavía existen. Son sociedades tremendamente reglamentadas, donde el aprendizaje social se hace a través de la infancia, de la práctica, del trabajo, de las costumbres, de los relatos, de los cuentos, de la religión, pero como economías no tienen gran complejidad. Eso respeta al sitio de donde vives, no ensucies, no manches, no cortes un árbol, corta las ramas.
porque el árbol seguirá dando ramas, ¿no? Entonces son cosas obvias. ¿Cuándo empieza a surgir ya un pensamiento económico más elaborado? Pues siguiendo lo anterior. Cuando aparece el comercio, no ya el trueque. El trueque se puede entender, además era tan minoritario que no necesitaba demasiada explicación, pero cuando aparece el comercio y aparece el dinero, sin entrar aquí, aunque en su momento habrá una píldora de estas. Tendremos que hacer un programa sobre el qué dinero, es el dinero. Que es un tema, yo creo, muy, muy revelador y además bastante apasionante, ¿no? Sí, y otra bonito, cosa porque ¿no? está muy oculto. Y es divertido, yo creo que de repente cuando caes en la cuenta dices, anda, claro. Pues por ejemplo, sociedades comerciales, la Grecia clásica o China, pero vamos a hablar básicamente de la Grecia clásica, que es de donde tenemos más noticias. Por pura ignorancia, claro. Y tenemos nuestra maldición occidental de creer que todo nació allí, ¿no? En la Grecia clásica, que claro, si vemos las películas, pues vemos guerreros, túnicas, siempre era verano, siempre iban vestidos de verano, ¿no? Las casas no tenían ventanas, ¿no? Bueno, estas son las tonterías de las películas norteamericanas y muchas europeas. Grecia, lo que surgió en Grecia, las ciudades-estado, las ligas griegas y tal, era simplemente una civilización tremendamente comercial, porque estaba situada entre dos polos importantes. Por un lado, Asia, que donde estaba la principal civilización, la China, y también la India, ¿no? Y por otro lado, la naciente Europa, que empezó a construir un sistema que era marginal un poco al principio en la historia de la humanidad. Europa al lado de China no era nada, absolutamente nada, ¿no? Pero que poco a poco va a ser importante Europa, no por ninguna razón racial, sino porque da lugar al nacimiento del capitalismo, que es el otro sistema hegemónico que existe en la historia de la humanidad. Solo dos sistemas han existido en toda la humanidad, la comunidad primitiva y el capitalismo. Entre medias ha habido otras etapas, otros sistemas, otros caminos diferentes de ir de uno al otro, ¿no? Pero esos dos sistemas nos marcan. Entonces, en Grecia, que fue una sociedad comercial, y por eso tuvo tanto desarrollo intelectual, político, militar, por el comercio, es decir, de nuevo, en vez de imaginarnos a los espartanos luchando y tal, imaginémonos pues a gente que compra y vende productos, ¿no? Incluso los fabrica en algún caso. En distintas partes del mundo, además. Recordemos que los griegos tuvieron asentamientos incluso en Cádiz, ¿no? Antes, sí, por supuesto. De... Cádiz está todo el mundo. Efectivamente, ¿no? Pero es una cosa que tenemos muy cercana, es una cosa que nunca... normalmente cuando hablamos de historia siempre hablamos de los fenicios en Cádiz, etcétera, etcétera, pero tenemos aquí al lado una muestra de hasta qué punto llegaron a ser importantes los griegos y ese sistema de comercio, ¿no? Al final se asentaron ahí un poco por tener una facilidad de establecer relaciones comerciales también con el norte de África. Cuando hablemos del tema del dinero, por ejemplo, hablaremos de la dracma, la moneda griega, y hablaremos de cómo Atenas basó su poder en gran parte en unas minas donde una mezcla, el electrón, una mezcla natural de plata y oro, y la moneda de Atenas con el búho impreso era el euro de la época, corría por todo el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, en su momento hablaremos del dinero porque es muy curioso ese tema de cómo el dinero asienta el poder político económico. Bueno, pues en Grecia, según lo que hemos conocido, y tenemos que decir también lo que hemos conocido, porque de Grecia nos han llegado muy pocas cosas. Primero, porque en lo que nos llega normalmente es lo que producen los poderosos. Porque solo los poderosos eran los que escribían, ¿no? Alguna vez a lo mejor me lo oísteis en clase, yo preguntaba, bueno, Aristóteles opinaba tal cosa, ¿qué opinaba la mujer que le cocinaba o el esclavo que le hacía la cama, ¿no? Eso no ha quedado escrito. Eso no se ha transmitido. ¿Por qué no ha quedado escrito? Y también porque no ha habido interés en transmitirlo, ¿no? Y también incluso lo que hicieron los poderosos, los intelectuales poderosos de la época, Platón, Aristóteles, que era gente, digamos, independientemente de su origen, pero que estaba en la aristocracia, estaba en el poder político, intelectual, económico, y eran personajes del sistema, digamos. Pues incluso las obras, por ejemplo, de Aristóteles, se conocen las que se conocen, que muchas se han perdido, porque en la época romana encontraron en casa de un patricio griego, cuando Roma, digamos, se apoderó de Grecia, encontraron, ese señor era un rico y tenía bastantes obras de Aristóteles. O sea, solo encontraron ese bloque de ejemplares y se los llevaron a Roma. Y claro, los que no encontraron han desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, dando estas salvedades, pensamiento minoritario, pensamiento del poder y también pensamiento fragmentado, por ejemplo, en pensadores que para nosotros son familiares, aunque no los hayamos leído a fondo, ¿no? Como Platón, estamos hablando 400 años antes de nuestra era, ¿no?
Platón tiene un pensamiento económico, pero el pensamiento económico está mezclado con un pensamiento político, moral, ético. Por ejemplo, yo recomiendo leer a Platón como leer casi cualquier cosa, aun sabiendo que no nos va a abrir grandes luces sobre la actualidad. Pero, por ejemplo, ¿qué decía de la economía? Que la economía tiene que ser para satisfacer las necesidades humanas. Esto, si lo pusiéramos ahora en las facultades, pues nos acusarían de marxistas, por lo menos, ¿no? Populista, Bueno, está muy de moda. Populista. Entonces decía que había que satisfacer las necesidades humanas. Incluso Platón situaba en 4 las necesidades humanas: la alimentación, la vivienda, jóvenes, la vestimenta y el calzado. Decía que eran las necesidades básicas, ¿no? Y hablaba también, bueno, porque el mercado, que las ciudades, claro, el vivir en una ciudad era importante porque te permitía satisfacer necesidades que, no por ti mismo, sino a través del comercio. Entonces hablaba también, por supuesto, de que era bueno el comercio, que era buena la plaza del pueblo, de la ciudad donde se comerciaba, que era bueno el dinero. ¿Y por qué estaba preocupado Platón, como luego Aristóteles? ¿Por la riqueza? Pues aunque parezca mentira, ¿no? Fíjate, una sociedad comerciante, pero los pensadores decían, cuidado con la excesiva acumulación de riqueza, ponían límites a esa acumulación, a la acumulación de dinero, y estaban preocupados más por la estabilidad económica, es decir, porque hubiera, podríamos decir, un buen pasar, un buen vivir, que la gente, pero obviamente estaban hablando de su clase, porque luego cuando nombraban a los esclavos, a los extranjeros, e incluso a las mujeres, pues siempre era, es decir, no son personas. Sabéis que otro mito absolutamente falso es la democracia griega. La democracia griega era una democracia absolutamente aristocrática. Hay democracias primitivas, la tradicional, la de la comunidad primitiva, que era una democracia, además una democracia deliberativa, continua y resolutiva, ¿no? De todos los días deliberando sobre qué hacía la tribu, ¿no? Por ejemplo, Platón, lo digo también porque ahí se enuncian debates que no están todavía resueltos, ni pueden estarlo porque hay opiniones ideológicas, es cuál debe ser el precio de una mercancía. Es un debate que si lo tuviéramos aquí, lo tendremos en su momento, que tiene perspectivas políticas, ideológicas, analíticas, científicas. Y entonces Platón decía, bueno, el precio de las mercancías, y era muy sincero y muy claro. Incluso podríamos decir que Adam Smith lo toma casi de ahí. Decía, pues es el trabajo o el coste más la ganancia. Él vivía en un estudio comercial y sabía que los comerciantes funcionaban así. ¿Cuánto me ha costado la materia? ¿Cuánto trabajo he metido? Y luego tengo que tener un porcentaje de ganancia, ¿no? Y entonces decía que será el precio de las mercancías. Por ejemplo, Platón hablaba también de controlar el mercado. Estamos hablando de una teoría económica de una persona. Esto también es un defecto, ¿no? Porque tendemos, sobre todo en las costumbres académicas que tenemos, a hablar de personajes, de autores, ¿no? Monti en su momento lo aclaró allí muy bien en una clase que dio en el instituto, ¿no? Que lo importante es el pensamiento político de la época. Pero claro, a un profesor le es más sencillo coger Platón, leerse sus libros y explicar Platón. Conocer el pensamiento en la Grecia de Platón, pues es conocer muchas cosas, conocer de antropología, de historia, economía, leer otros autores, meterse en el sistema. Bueno, pues tenemos que hablar de Platón porque de lo otro nos ha quedado menos, o lo que nos ha quedado también son descripciones de historiadores de la época que tienen el mismo papel, eran parte de la aristocracia, parte del sistema, parte de los poderosos, parte de los que escribían, ¿no? Y, perdón, una cosita solo, sí una pequeña ventaja sobre todas estas desventajas, toda esta gente escribía para los poderosos. Y entonces son bastante sinceros. Fíjate que una cosa que creo que sería tan interesante de tratar como el tema de la moneda sería el lenguaje, ¿no? Ahora precisamente que hemos hablado de que esta gente pues tenía un lenguaje propio en el cual se entendían ellos mismos, y la ausencia de una teoría como tal franca de economía, sino que estaba de alguna manera mezclada en el lenguaje en el que hablaban y se ha ido diluyendo en una forma de filosofía, pero que al final esconde esas teorías económicas que tenían ellos. Si al igual que, como digo, podríamos tratar la moneda, también podríamos tratar a lo largo de la historia cómo el lenguaje ha servido para ir ocultando una ideología dentro de estas ideas que han ido legando al mundo muchos personajes y que tomamos como ejes fundamentales de pensamiento y que al final creo que merecen también ser tratadas con cautela, ¿no? Es decir, no hay valores absolutos en cuanto al lenguaje de la filosofía,
porque también tienen ideología económica. Efectivamente. Lenguaje es ideología también, claro, de sí mismo. No sé si te pillo en un momento así muy en medio de algo, pero estamos llegando a la mitad del programa, entonces quería hacer una pausa para la música. Podemos, si quieres, terminar lo que estabas Termino comentando. con Platón, Vale, tocamos perfecto. un poquito Aristóteles y ya enunciamos Perfecto. mercantilista. Bueno, por decir, cosas que planteaba Platón, que son interesantes, ¿no? Y a ver qué opinarían los señores Botín. Había que prohibir los intereses. O sea, Platón decía que es absurdo que el dinero cree dinero. Decía, pero... Es decir, en eso se podía unir al pensamiento de un campesino. O sea, yo puedo producir algo con mi trabajo, pero que dinero produzca dinero y ese dinero sirva para conseguir productos. Entonces Platón planteaba la prohibición de los intereses en los préstamos, ¿no? Planteaba el control del mercado. De hecho, en muchas épocas, en Atenas, en otras ciudades griegas, había control de los precios, había funcionarios encargados de fijar los precios, ¿no? Precisamente porque no estaba claro cuál era el precio de las cosas, ¿no? Y claro, Platón hablaba también de la moneda, incluso decía, eso que Platón era, digamos, un aristócrata, un hombre que decía que los poderosos eran los que podían mentir, ¿no? Que eran los únicos que podían tener el privilegio de mentir, o sea, que los pobres no podían mentir, ¿no? Y esto lo decía, vuelvo a la referencia, para la poca gente que leía sus libros, que estaban hechos a mano, para la poca gente que sabía leer y para la poca gente que tenía tiempo para leer sus libros, ¿no? Es decir, no sé cuántos cientos de personas, si llegaron a miles, no lo creo, que en época de Platón leyeron a Platón. Otra cosa es los que le escucharan en debates, en charlas, en clases, ¿no? Y entonces hablaba, por ejemplo, que la acumulación del dinero es negativa y hablaba que el comercio exterior era importante, pero como era totalmente sincero, decía, claro, el comercio exterior es la guerra. Porque también comercio es igual a guerra y guerra es igual a comercio. De hecho, las guerras son comerciales económicas y el comercio lleva a la lógica, en cuanto se expande, a la lógica militar, porque tú puedes comerciar o robar. Y a veces no hay diferencia. Y, bueno, cuando hablemos en su momento de los mercantilistas, pues hablaremos de los comerciantes venecianos, ¿no? Iban con flotas para traer productos, pero sus flotas iban armadas. Si de paso se encontraban con algún barco desprotegido, pues comerciaban con él por el método de apropiárselo y de esclavizar a la gente, Los ¿no? corsarios ingleses, ¿no? Claro, También sí, sí. Bueno, entonces, incluso Platón llegó a decir claramente una máxima que es fuerte, la riqueza, y hablaba de la riqueza de su estado, de su nación, de su ciudad, requiere la guerra. Lo veía claro, y además es que estaba en práctica en Grecia. Muy bien, pues me está recordando mucho esto que estás comentando, una serie que he empezado a ver de estas que te dan tanta rabia, que se llama Los Medici, que habla de el surgimiento de esta banca, y me parece súper interesante porque lo retomaremos cuando hablemos de marxismo, porque a mí me parece que la serie refleja un momento en el que los capitalistas y la banca y los usureros incluso generaban progreso social, porque había un momento en el que, o sea, yo por ejemplo no soy tan católico en este tema de la usura, ¿no? O sea, yo creo que cuando hay dinero que está muerto, poder hacer financieramente que eso se ponga a trabajar en otro sitio es un bien social. El problema es que los banqueros no han tenido ningún límite a ese comportamiento, entonces han convertido ese servicio, ¿no? De coger un dinero que aquí no se utiliza para ponerlo aquí que se utiliza en su negocio, ¿no? Y en lo que gobierna todo lo demás, ¿no? Por eso yo estoy porque haya banca pero pública. Cuando claro. hablemos del dinero, yo creo que es un tema importante porque hablaremos de la banca y claro. también del papel del dinero, ¿no? Y el claro. papel del dinero en una sociedad no capitalista, en las precapitalistas y en la claro. que esperamos poscapitalista. Bueno, pues comentado esto, si queréis buscar por ahí la serie podéis verla, ya la retomaremos ahí con los marxistas. Y nada, unos minutillos musicales y volvemos ahora con más qué es la economía. Estábamos hablando de las teorías económicas y de todas las sociedades han tenido teorías, ¿no? Y nos acercábamos a la velocidad de vértigo, a lo que llamamos la Grecia clásica, con todas las salvedades, porque es lo que conocemos. Ojalá pudiéramos conocer también los escritos chinos, que los hay muchos, sobre estos mismos temas. Y por lo poco que yo he leído de algunos pensadores chinos,
traducido por supuesto, pues probablemente tan o más interesante, ¿no? Entonces hablábamos de las preocupaciones de Platón y, por ejemplo, Aristóteles, que es otra persona a la que se ha elevado su pensamiento en los escritos a pilar fundamental de la civilización occidental, ¿no? Aristóteles, 300 años antes de nuestra era, para centrarnos. Platón, decíamos 400, poca diferencia entre ellos también, ¿no? Pues Aristóteles planteaba prácticamente lo mismo, en parte era un discípulo de Platón, ¿no? También un seguidor o por lo menos un estudioso. Satisfacer las necesidades es el objetivo de la economía. Decía cosas curiosas, yo me he apuntado aquí una frase, decía, el hombre es el único animal que tiene palabra y dinero, ¿no? Era consciente, tanto más que Platón, porque la economía comercial se seguía desarrollando, aunque entre la vida material de la época de Platón y Aristóteles no había mucha diferencia. Esto es otro elemento que luego hablaremos, porque cuando hablemos de las teorías económicas dentro del capitalismo, no solo es que el capitalismo es complejo, como hemos dicho, sino también es que 100 años ha cambiado el capitalismo todo, ¿no? cambia a una velocidad tremenda, mientras que a lo mejor el Imperio Romano, que duró miles de años, los cambios eran tan progresivos que a lo mejor en 5 generaciones, en 6, 7, 8 no se notaban, ¿no? De esto hablaremos en un momento. Un dato que daba en algún momento es que, por ejemplo, el precio del trigo en plata fue prácticamente el mismo durante más de 1000 años en Europa. Eso es algo que nosotros no podemos concebir como personas, ¿no? Es decir, que tú cuando nazcas de pequeño ya sepas lo que vale el trigo y cuando seas un abuelo sigas sabiéndolo y tus nietos, tataranietos, bisnietos, tus antepasados, todos sepan cuál es el precio del trigo en plata, ¿no? Bueno, pues Aristóteles plantea una base muy parecida. Es un poco más, podríamos decir, pro propiedad privada. Por ejemplo, él dice, y esto le gustaría oírlo a algunos, ¿no?, que la propiedad privada es superior a la propiedad comunal, porque la propiedad comunal por interés es más productiva. Podríamos entrar en los debates sobre... La privada, quieres decir. Perdón, la privada es más productiva, tienes razón, los debates sobre las políticas liberales, las privatizaciones y tal. Y entonces Aristóteles lo decía tranquilamente. Y luego, por ejemplo, enunciaba muy bien algo que luego se convierte central en los debates de política económica en el siglo XIX y XX, que es esa pregunta eterna de cuál es el valor de las mercancías. Entonces decía, bueno, pues las cosas, las mercancías, lo que se compra, lo que se vende, tiene 2 valores. Uno de uso. Hay gente que cree que esto lo dijo Marx, lo empezó diciendo Aristóteles. Hay un valor de uso, pero que el valor de uso pues, es subjetivo. Puede tener, para una persona, una espada puede ser un adorno, para otra un instrumento fundamental, para otra un estorbo, ¿no? Entonces el uso que le dé, y hay un valor de cambio, que es por el que se cambia. Entonces Aristóteles decía que ese era el valor objetivo, el precio objetivo en dinero. No profundizó en cómo se formaba ese precio, pero lo daba por hecho que había un precio objetivo justo, utilizaba el nombre del programa el precio justo, y que era el precio que tenían que tener las cosas, y apoyaba además que las autoridades fijaran y vigilaran el mercado, ¿no? ¿Qué más decía? Pues por ejemplo que los monopolios son injustos, porque claro, los monopolios no fijan un precio justo, porque tienen la capacidad de fijar el precio, y entonces estaba en contra de los monopolios, ¿no? Pero en cambio sí defendía el interés para los préstamos, con una argumentación muy cercana a la modernidad liberal de esa defensa, ¿no? Saltando cientos de años, miles de años, ¿no? Si vamos ya al pensamiento escolástico, que era un poco pensamiento cristiano, un poco heredero también del pensamiento aristotélico, de lo que se conocía, ¿no? Pues, por ejemplo, Tomás de Aquino, conocido por Santo Tomás, ¿no?, pues hablaba lo mismo. O sea, no añade gran cosa, ¿no? Precio justo, pero era más platónico que aristotélico, porque también la Iglesia Católica en aquel momento, no después, no recientemente, estaba en contra del lucro, estaba en contra del préstamo por el interés y estaba en contra de la acumulación de dinero, ¿no? Entonces Tomás de Aquino pues enlazaba ahí en parte con el pensamiento platónico, ¿no? O Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, un santo muy simpático, ¿no?, una vida muy curiosa. Podríamos hablar aquí, bueno, cotilleos de las teorías de San Agustín, por ejemplo, del maniqueísmo, o sobre la sexualidad, que tiene unas teorías muy curiosas, ¿no? Pero estamos en horario infantil. Por ejemplo, decía claramente Agustín de Hipona que el precio que tienen las cosas es el que compensa el trabajo y el coste. Es decir, de nuevo, una
corriente que se acercaba a lo que luego va a decir Adam Smith, lo que va a decir David Ricardo y lo que va a decir Carlos Marx, ¿no? No ese es su mérito, porque obviamente lo podemos poner mérito al revés, ¿no? Pues se construyen sobre teorías anteriores, ¿no? Bien, este es un repaso absolutamente superficial a cosas que merecían ir más a fondo, ¿no? Pero si estas teorías económicas, hablamos de Grecia, hablamos de la Edad Media, podemos decirlo, del feudalismo, eran interesantes, eran importantes, no eran completas, entre otras cosas porque no lo necesitaban, porque aunque su sociedad ya era compleja, comercio, dinero la hacía compleja, comercio internacional mucho más complejo, todavía cuánto valía un producto que te traían en un barco de una tierra que no conocías, ¿no? ¿Cuál era el precio de intercambio? Cuando empieza a surgir el capitalismo, cuando se desarrolla este sistema básicamente donde casi todo lo que se consume lo adquirimos a través del comercio, a través del dinero, cuando la mayoría vendemos nuestro tiempo, nuestra fuerza de trabajo, a cambio de dinero, para con ese dinero poder adquirir otras cosas, pues es cuando la economía ya se vuelve tremendamente compleja y, como comentábamos antes, el capitalismo no se puede entender de la observación. Una sociedad primitiva, durante largo tiempo, observándola, se entiende. Se ve lo que hace cada uno, se ve lo que hace en invierno, en verano, en los años de sequía, en los años de lluvia, y se podría entender viviendo en ella, ¿no? Mientras que la sociedad capitalista la tienes que entender a través de una teoría, ¿no? Teoría en la sociedad capitalista, claro, hemos hablado de Grecia y alguien podría entender, espero que no, que la única teoría económica era la teoría económica de Aristóteles o de Platón. No, seguro que los esclavos opinaban diferente, seguro que los extranjeros, seguro que las mujeres, seguro que los campesinos pobres, seguro que los soldados tenían visiones diferentes de la economía, ¿no? No he encontrado el nombre, pero a esto que estabas comentando hay un libro que se llama La lucha de clases en la Grecia antigua, de un historiador británico que es bastante interesante y no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, si lo buscáis por ahí hay incluso un podcast explicando este libro, así que seguro que lo encontráis. Sí, lo puedo estar el próximo día para enseñarlo, ¿no? Es un libro muy bonito. Por ejemplo, tampoco Tomás de Aquino o Agustín explicaban toda la teoría de su época, ¿no? Porque también en esas mismas épocas había otras teorías. Y algunas ya, las más cercanas, ya en la época de Tomás de Aquino o de Agustín, ya teníamos testimonios de otras teorías, ¿no? De otras teorías diferentes. Porque no es posible que haya una sola teoría económica. Entre otras cosas porque la economía implica intereses. Es decir, ¿podríamos encontrar un banquero que hable contra la banca? Bueno, pues a lo mejor hay un banquero que se arrepiente en un momento determinado y entonces nos cuenta la verdad y habla de la banca, como puede haber un narcotraficante arrepentido, ¿no? Como hay un sicario económico arrepentido, ¿te acuerdas, René? Efectivamente, me acuerdo, el exagente de la CIA. De la CIA. El cual tuvo un papel importante en lo que sería la historia reciente de Ecuador. El asesinato de Roldós. Efectivamente. Este hombre, no sé si conoces la historia, se arrepintió y escribió un libro que era Historia de un sicario económico, ¿no? Es decir, que él era el hombre que él no mataba, pero era el que llevaba el maletín y hablaba con dictadores o con gobernantes y les decía, tienes dos opciones, la política económica de los Estados Unidos, lo que nos interesa, y eso va dentro de este maletín un montón de dinero, o tengo otro maletín con una pistola. Tú escoge. Normalmente la mayoría escogía el maletín con el dinero, lo cual digamos que ya había una predisposición social, ¿no? Bueno, entonces normalmente en la economía hay intereses propios y hay lucha de grupos, de clases, de colectivos sociales, disputas por la economía. Entonces es una pretensión absurda pensar que puede haber una sola teoría económica en una sociedad de clases. De hecho, la historia nos demuestra que hay varias y además que interpretan cosas incluso radicalmente opuestas. No es que haya solo matices, que los hay, sino radicalidades opuestas, ¿no? Podemos recordar aquí que estaba Monti y Darío también, cuando nosotros en el programa que teníamos en Radio Villalba dijimos un día, oh atrevimiento, la banca roba. Incluso el PP de Villalba lo llevó al pleno, diciendo que en un programa de la radio municipal se había dicho que la banca roba, y pidiendo que nos condenaran, que nos sacaran, que nos procesaran, y nosotros al siguiente programa dijimos, sí, roba y tenemos pruebas.
Obviamente ahora me parece que ya eso por suerte se ha vulgarizado tanto y lo sabe todo el mundo, y ya ni el PP se alteraría cuando le dijéramos la banca roba, ¿no? Bueno, pues en esas teorías que existen para interpretar la economía hay una polémica muy interesante de si puede haber una economía científica. Yo opino que sí, pero ese cientifismo no viene de la cantidad de ecuaciones matemáticas que se hagan, de la complejidad de la explicación, del número de datos que se acumulen, sino, y esto va a quedar muy ideológico, y podríamos hablar incluso de Dante y la Divina Comedia sobre este tema, la cientificidad viene cuando tú apuestas por el futuro. Es decir, ¿cuál es la teoría económica científica? Aquella que nos va a permitir seguir existiendo, simplemente seguir existiendo como humanidad. Con esto yo creo que ya estoy diciendo que cualquier teoría económica que defienda el capitalismo no es científica, porque este sistema lleva a la humanidad en su conjunto, no solo a los trabajadores, a la explotación, sino probablemente a una situación de riesgo, de extinción de lo que hemos venido conociendo como civilización, ¿no? Entonces, una economía científica tiene que analizar históricamente las cosas, ver qué pasa, ver las salidas para la mayoría de la humanidad. Si es para una minoría, si es para el privilegio, eso ya no es científico, por muchas ecuaciones matemáticas, muchas referencias históricas, muchos premios Nobel que tengan detrás, ¿no? Pero también hay que decir, y esto tiene que ver con el pensamiento científico en general, y se ve más claro en la economía, que no hay ninguna ciencia eterna, ni totalmente definida, ni siquiera lo que se consideraba, y en el primer programa lo hablábamos, las ciencias físicas, que decían son leyes inmutables. Ahora se demuestra continuamente que las leyes físicas son mutables, porque son, al fin y al cabo, como todo, son interpretaciones que hacemos las sociedades humanas de realidades que nos rodean. Y entonces, una interpretación de la economía, ahí ya damos un salto muy largo a cuando hablemos de marxismo, la única que podemos hacer ahora científicamente es interpretar lo que nos ha tocado vivir y buscar salidas a lo que nos toca vivir. Claro, me está saliendo una... no sé dónde... Si te veo que estás inquieto... La justificación de la ciencia es algo así como el aliviar el sufrimiento de la humanidad, ¿no? Si entendemos que eso es así, entonces sí que solo puede ser científica la teoría económica que nos lleve a evitar el sufrimiento de la humanidad. Pero si no lo interpretamos así, sino simplemente como un método, una metodología científica, podría haber una metodología, o sea, era científica la metodología para el exterminio en los campos de concentración también, ¿no? De hecho, necesitaron a IBM... Una ciencia de la tortura, claro, muy desarrollada en la Escuela de las Américas. Hay ciencias contra la humanidad también, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, si interpretamos que la ciencia es una justificación de... O sea, se justifica por aliviar el sufrimiento de la humanidad. Claro que necesitamos una teoría que nos lleve a la mayoría a un bienestar, ¿no? Y bueno, vamos a llegar a ella, pero creo que vamos a empezar por las que no nos llevaban precisamente al bienestar de la humanidad, sí. ¿No? Y además de forma descarada y clara, ¿no? Porque eso es también la ventaja que tiene, ¿no? Pero primero de manera pedagógica, porque en economía hay más confusión que en otras materias, los nombres que se ha dado a la teoría económica, y que es una confusión para los estudiantes, para la gente que se acerca, ¿no? Por ejemplo, esa teoría económica ha recibido montones de nombres. Por ejemplo, economía civil, ya casi no se usa. Esa teoría que vamos a comentar ahora, quieres decir, ¿no? Las teorías económicas en general, y cuando nacieron en el capitalismo ya con forma. Se llamaba también economía pública. Para diferenciarlo, lo decíamos en el primer programa, del concepto de economía griego, que era economía familiar. Economía quiere decir economía de la familia, administración de los bienes. Se llamó también economía nacional, economía social, economía política, que es el término que cogieron los clásicos ingleses y escoceses, y que ahora se está retomando. Yo he visto que hay un gusto por volver a retomar el término economía política, que confunde a la mayoría de la gente, porque lo confunde con la política económica. Es decir, política económica, subir el salario mínimo, eso es política económica. Economía política es analizar la economía de la polis, de la ciudad, del Estado, del colectivo. También se le llama economía simplemente, otros le llaman ciencia económica, otros le llaman teoría económica, que a mí es el nombre que más me gusta, porque creo que es el que deja más claro que estamos teorizando sobre la realidad, y otros lo llaman análisis económico, ¿no? Entonces, casi todas las corrientes económicas, que las importantes nacen con el capitalismo, las importantes en el sentido de acumulación de análisis, ¿no?, han intentado o han probado tres cosas, ¿no? Una es analizar y resolver situaciones de sus sociedades reales.
de la primera que hablaremos en este siguiente programa, que será el mercantilismo, es la más pura en este sentido. El mercantilismo es agradable, es sencillo, es claro, porque todo lo que te dice es absolutamente práctico. No hay apenas teorizaciones. Hay que hacer un canal para que las mercancías lleguen más baratas. Punto. Si por algo se caracteriza es por el pragmatismo, ¿no? Hay que invadir Holanda. Punto. Y tal. Entonces, casi todas las corrientes económicas han intentado hacer esto, ¿no? Claro, cuando hablamos de resolver problemas, en realidad situaciones, en la traducción, digamos, al castellano, más que un problema en sí, porque a veces puede ser una situación positiva mejorarla, ¿no? Pero desde el punto de vista de una clase social, de un colectivo, de un Estado, de un país, de una minoría gobernante. De unos intereses, vaya. De unos intereses. De parte. Incluso, por ejemplo, teorías económicas que no han sido nada prácticas, cuando hablemos de los neoclásicos, ¿no? Dice, bueno, los neoclásicos incluso despreciaban la realidad. No la despreciaban. La despreciaban en sus escritos, pero su papel era muy importante, porque era crear un sistema casi metafísico de concepciones económicas que dijera, el capitalismo es bueno si lo dejas tal cual y no te metes en nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí apostaba por una visión de una forma de intervenir en la realidad. De intervenir en la realidad. Otros, en cambio, son más prácticos. Eso, hay que hacer caminos, ¿no? Mercantilistas. Luego, las teorías han intentado, con más o menos prudencia y con más o menos resultado, explicar cómo funciona la actividad económica y por qué. Siempre esa explicación va a ser limitada. Es decir, ninguna teoría económica, ni siquiera teorías tan completas, pensamientos tan completos como el pensamiento marxista, es capaz de explicar la totalidad, porque la totalidad siempre se nos escapa. Son explicaciones totalizadoras, pero, por ejemplo, Marx y el primer marxismo, ni siquiera el marxismo actual, a mi juicio, ha escrito y ha trabajado suficientemente el tema del dinero. Porque, claro, la realidad económica es tan compleja, es la realidad básica de nuestras vidas, ¿no? Pero, bueno, muchas teorías han intentado explicar qué es esto, por qué funciona esto, ¿no? Y por qué pasa así, ¿no? Y luego algunas teorías han intentado también, digamos, hacer predicciones sobre cómo iba a evolucionar la economía. O sea, no solo tenemos que hacer esto y aquí, esto es así, sino qué pasará en el futuro o qué hay que hacer en el futuro para ir hacia un objetivo deseado, ¿no? Esos serían tres elementos. También es ¿no? un poco la prueba del algodón, ¿no? Si yo tengo una teoría de por qué pasan las cosas y qué hay que hacer y preveo que los resultados sean unos y son, entonces tengo razón, por así decirlo, ¿no? Es un poco pero hay algunas, la intención científica también. Hay algunas teorías de las que vamos a hablar además que desprecian este último punto, porque son fundamentalistas y casi metafísicas. Llegan a la conclusión de que el capitalismo es el estado natural y entonces que no habrá futuro. Y no solo tenemos que ir a Fukuyama y a las teorías sobre el fin de la historia, sino que está escrito en, supuestamente, pensadores científicos que dicen que se acabó el cambio. Incluso muchísima gente, gente incluso combativa, en el fondo considera que no, esto no va a cambiar. Es verdad que es difícil, que es pesado, que es duro, ¿no? Pero hay gente luchadora que dice, bueno, sí, yo lucho, pero esto no tiene solución, no va a cambiar. Y eso es absolutamente científico y histórico. No hay más que leer un poquito y ver que cosas mucho más poderosas, que han durado mucho más tiempo, han cambiado, ¿no? Sí, decía el filósofo esloveno que nos divierte tanto, Slavoj Žižek, que somos capaces, y además el cine y todos los medios culturales nos enseñan a hacerlo, de imaginar el fin de la civilización, pero no una modesta subida del 1% de los impuestos a los más ricos, ¿no? Sí. O sea, eso es imposible, eso es completamente ciencia ficción, pero que caiga un meteorito y destruya la Tierra, eso es pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, y eso dice mucho también del momento histórico en el que estamos, ¿no? No tenemos un horizonte de superación de esta situación, sino más bien una especie de fantasía de destrucción, ¿no? De generación de lo que ya hay, porque tenemos una crisis, yo creo, también de imaginación, ¿no? De imaginarios, no somos capaces de... Y quizás eso, nos falta también programas como este y conocer un poquito la historia para saber que, bueno, que afortunadamente todo cambia, ¿no? Sí, como dice la canción, y solo el cambio es lo permanente, ¿no? Entonces, ¿de qué corrientes vamos a hablar o de qué teorías económicas vamos a hablar? Podríamos decir las principales, pero entraríamos en un debate que son las principales, ¿no? Entonces yo creo que es clave hablar de aquellas que en el capitalismo, es decir,
Dejamos atrás a Platón, a Aristóteles, a los pensadores chinos, a los pensadores árabes, que también era una sociedad muy comercial, ¿no? Iba a hablar ahora un poco de la religión musulmana, que tenía mucha relación con el comercio, ¿no? Pero lo dejamos por sería otro tema interesante, pero nos desviaría, ¿no? El propio Mahoma era un comerciante. Efectivamente. Y de hecho el decir todos somos iguales, somos hijos de Dios, es eliminar las barreras aduaneras, ¿no? Entonces todo el que se convertía podía comerciar libremente, punto. Con lo cual, pues el desarrollo económico que tuvo la sociedad primero árabe, luego musulmana, fue tremendo. Por esa libertad de comercio que en su momento no tenían los reinos cristianos. Lo dejamos al lado, aunque incide también en lo que estamos hablando. ¿Qué corrientes yo creo que hay que estudiar sobre todo? Bueno, aquellas que están presentes de verdad, pero no presentes en el ámbito universitario, sino presentes en la transformación de la realidad y en las mentalidades de la gente. Las corrientes, además, que han gobernado países, territorios, sistemas y que han provocado transformaciones, no que han opinado solo, ¿no? Entonces, esas corrientes, a mi juicio, son 6. Claro, dentro de esas corrientes podemos hablar de variaciones dentro. La primera es la que se engloba bajo el nombre, que ahora hablaremos en su momento, que es el mercantilismo, que es un insulto. Es como decir los mercanchifles, fue un insulto inventado por la segunda corriente de la que vamos a hablar, que son los economistas clásicos. Para centrarnos un poco en periodo histórico, vamos a hablar del pensamiento económico europeo básicamente dentro del capitalismo entre el siglo XV y el siglo XXI. Eso sería, digamos, los 500 años, 600, sobre todo un tema de debate, de nacimiento del capitalismo hasta que se convierte en un sistema absolutamente hegemónico a finales del siglo XX, del siglo pasado, todavía muy cercano, ¿no? Entonces, la primera corriente, decías, el mercantilismo es la más duradera, o sea, se puede decir que el mercantilismo va del siglo XV al siglo XIX, y esto no es una broma. Trump es un mercantilista. Claro, total. No es un keynesiano, los keynesianos eran mercantilistas también, con matices, ¿no? Pero Trump, cuando habla de la guerra, de la imposición del comercio, América primero, pues dice lo mismo que decían los ministros del Rey Sol o Florida Blanca, ¿no? O sea, es decir, que estamos hablando de lo mismo, la hegemonía de una diferencia que es que muchas. Esto se lo decían a los ricos y solo se escuchaban entre ellos, y este se lo dice a la gente, ¿no? Y genera identidad y comunidad política en torno a este discurso que, bueno, se parece un poco al colonialista, ¿no? Sí, pero el mercantilismo también generó identidad. Sí. Bueno, ahí tiene que ver un poco el nacimiento de los estados-nación, ¿no? Claro. Y ese ensalzamiento de la imagen nacional. Y tú eres un pobre en Extremadura y te estás comiendo lo que no tienes, y en cambio vas a América y te dan unos indios en encomienda, y de repente pues pasas a ser un señor y a tener un buen vivir, un buen pasar, ¿no? Entonces, bueno, el mercantilismo es la primera gran corriente. Hay gente que la desprecia, que dice que no son economistas, porque no escribieron grandes tochos de economía sobre temas abstractos, ¿no? Sino que eran tremendamente prácticos. Cuando hablemos veremos por qué. Luego los que muchos dicen que fueron los primeros economistas, porque estos sí ya eran más profesorales, que son lo que llaman la economía clásica, inglesa y escocesa, ¿no? Que empieza, digamos, en el siglo XVII y va hasta el XIX, su hegemonía ideológica, y que sí, estos le dieron mucho al coco. No solo planteaban medidas prácticas o apoyaban medidas prácticas, sino también intentaban analizar qué pasaba y qué iba a pasar en el futuro. De la economía clásica, una rama de traidores a la economía clásica es el marxismo, ¿no? Que cogiendo los mismos fundamentos de la economía clásica, elabora una economía anticapitalista, un análisis económico anticapitalista y una propuesta de superación de la economía capitalista hacia la economía socialista o comunista, ¿no? En la cual no pone que haya que matar a 100 millones de personas por ninguna parte, ¿no? No, en ninguna parte, ni que haya que suprimir a los partidos políticos, ni que haya que limitar las libertades políticas, ni la libertad de expresión, sino se supone que todo lo contrario, ¿no? Luego, claro, están los epígonos, ¿no? Luego, la cuarta corriente que vamos a hablar es de la corriente económica neoclásica, que fue una reacción a la economía marxista, ¿no? Una reacción muy académica. Estos son los que sufren hoy los estudiantes de economía, pero con una dureza, ¿verdad, Monti? Brutal,
Porque además no es que te cuenten un cuento como el catecismo, una religión, y entonces vino Jehová y mató a los malos y ensalzó a los buenos, que dices que cuentecito, y a veces con algunas historias eróticas como en la Biblia. No, la economía neoclásica es matemática pura, dura, antipática, porque además está absolutamente alejada de la realidad, pero es un constructo intelectual gigantesco, inmenso, o sea, comparable a los debates en Constantinopla sobre el sexo de los ángeles. O sea, miles y miles, centenares de miles, podríamos decir, de libros, millones de horas de clase, de debates, de un constructo que tiene una aplicación, consideramos algunos, básicamente ideológica. Qué importante es la ideología, ¿no? Las tres corrientes anteriores, mercantilistas, clásicos y marxistas, tienen una resultante práctica. Para mí, la resultante práctica de los neoclásicos es comernos el cerebro, instalarse entre nuestras dos orejas de la población y hacernos ver de lo que es horrible, incluso contraproducente para nosotros, para la vida, para el futuro, para nuestros familiares, nuestros hijos, que es así y es una lógica imparable y que no tiene sentido oponerse. Y estudiaremos, después de la corriente neoclásica, la corriente keynesiana, que es está ya más conocida porque nos acercamos, que tiene también una parte teórica. Algunos opinamos que tampoco exagerada, ¿no? Incluso hasta, si hablamos de Keynes, hasta contradictoria en algunas cosas, o sea que no hace una construcción como la de los clásicos, como la de los marxistas o como la de los neoclásicos, y tiene una enorme parte práctica también, además muy conocida, muy vivida, ¿no? En la actualidad, porque además en alguna medida todos los que estamos aquí hemos vivido o vivimos periodos keynesianos, y el debate ahora están los neo-keynesianos, ¿no? Krugman y sus amigos. Incluso podríamos decir que algunos partidos políticos que aparecen como de izquierda, como muchos, llegan a neo-keynesianos, ¿no? Y por último, ya la sexta y última corriente que trataremos es la que se llama neoliberal, ¿no? Que es una corriente de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y que hoy es prácticamente, dependiendo también de lo que pase con Trump, con el comercio exterior, con estas agrupaciones y pactos de libre comercio, que ha venido siendo la corriente dominante en los últimos 30, 40, incluso podemos decir 50 años, ¿no? Pero sobre todo 30, 40 años, ¿no? Entonces, estas 6 corrientes no dejan de lado las variantes dentro ni otras corrientes externas. Por ejemplo, Marx le dedica tiempo, y una amiga nuestra, Yayo Herrero, también, a los fisiócratas. Son una corriente además que son muy simpáticos, porque defienden unos postulados que están al alcance casi de cualquiera de hablarlos, de que la riqueza solo se crea en la agricultura, ¿no? Pero los fisiócratas, aparte de que ahora podamos recoger algunos aspectos de sus teorías, diciendo cuidado, porque es verdad que clásicos y neoclásicos y neoliberales desprecian en sus teorías, sobre todo los neoclásicos y neoliberales, la producción, y más aún la producción agrícola, porque estaban en otro territorio, en el de la industria o en el de las finanzas, los neoclásicos y neoliberales, ¿no? Y entonces nos puede resultar simpático, y por eso sectores ecologistas retoman aspectos de los fisiócratas, pero los fisiócratas en su momento fueron básicamente, digamos, un lobby de economistas que fueron recogidos por los terratenientes franceses en un momento que había un debate sobre el libre cambio. Y es muy bonito para los economistas, para los historiadores, estudiar a los fisiócratas, pero los fisiócratas nunca gobernaron un territorio, un país, nunca construyeron una economía, un sistema económico en relación a sus teorías. Y luego podríamos hablar, pues ya más cercano, de los estructuralistas, de las corrientes del desarrollo de la CEPAL, etcétera. Estos había muchísimas ordoliberales, estos alemanes, ¿no? Que es algo así como neoliberalismo, pero de Estado. De Estado, sí, de eso sí hablaremos cuando hablemos de la economía neoclásica y veamos que algunos que tuvieron la tremenda honestidad profesoral de creerse lo que contaban, lo llevaron al extremo y acabaron en el socialismo. Y entonces fueron odiados por los neoclásicos, por sus compañeros neoclásicos como grandes traidores, y también por los socialistas, porque les decían, pero para llegar a esa conclusión de que solo una economía planificada es la que masifica los recursos, los beneficios, la lógica de la vida, habéis hecho un recorrido absurdo, ¿no? Absurdo, podríais haber ido más directamente, ¿no? Bueno, pues tenemos más o menos asentada la base sobre la que van a seguir los siguientes programas,
Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya servido y os haya gustado, y nos escucharéis en el próximo programa hablando de los mercantilistas precisamente, y profundizaremos un poco en su historia, su teoría, sus personajes, ¿no? Y nada, oye, muchísimas gracias a René y a Fito y a Monty, que ha estado al sonido en este programa, y nada, nos vemos en la próxima edición.